Bueno, pues volvemos aquí otro día más con muchas más noticias, evidentemente, pero esta vez bastante menos belicistas. También me he cansado un poco, honestamente, de todo el tema de Rusia, de Ucrania, en fin, a ver, aquí ya lo tengo puesto. Bueno, y tampoco es que haya habido avances tan significativos, no ha avanzado el tema de Georgia, Tayikistán y Kirguistán firmaron la paz, entonces hoy vamos con otras noticias, que bueno, también suelen ser malas las noticias internacionales, pero al menos son distintas. Eso sí, antes de empezar, quería decir de que yo en mi primer directo afirmé que... Aquí está, Carta de París, o Acuerdo de París. Yo en mi primer directo afirmé que Rusia, o sea que, bueno, que la OTAN se estaba expandiendo hacia el este cuando le había dicho a Rusia que no lo haría. Y es que, aquí está, París, el 27 de mayo de 1997, hubo un acta que lo que era una especie de acuerdo para que Rusia y la OTAN se volvieran, digamos, aliados en vez de tener pues siempre ese enfrentamiento que tenían, esas hostilidades entre las dos y que por tanto pues sí que le daba pie a la OTAN a que pudiera expandirse hacia el este. Vamos, que Rusia, digamos, sí que cedía a la OTAN la posibilidad de que pudiera expandirse. Eso me lo dijo un usuario de TikTok, porque TikTok, más allá de la hipersexualización femenina y de contenido basura y de Natcher copiando contenido de los demás y plagiando, pues también hay gente sensata y gente que sabe. A mí se me comentó, se me dijo eso no es así, la OTAN sí puede expandirse por el Tratado de París, un tratado que yo creía que era posterior a cuando se incorporaron los primeros países de Europa del Este a la OTAN, pero no, es anterior, por tanto esos países sí podían entrar. Una vez rectificado eso de mi primer directo, vamos a hablar de lo que comentaba, esas noticias internacionales. Todos sabremos lo de la desgraciada muerte de Masa Amini, una joven kurda en Irán. Supuestamente fue una paliza de la policía por llevar mal el velo. Eso desató muchísimas protestas en el país persa. Aquí hay un hilo de Descifrando la Guerra que es perfecto para esto, para que nos ilustre. El tema del velo sabemos todos cómo es en esos países musulmanes, en Irán, en Irak, etcétera. En esos sitios existe una policía de la moral, una policía que básicamente pues se encarga de que todo comportamiento no decoroso, toda forma inadecuada de vestir, de comportarse, sea sancionada. Y en Irán pues tienen bastante fama de tener, ¿cómo decirlo?, mucha manga ancha a la hora de actuar. Hay, la verdad, bastantes giros de guión en este tema, porque desde el primer momento se habló de que la joven había sido muerta por una brutal paliza de la policía. Sin embargo, sostiene el país, sostiene Irán, el gobierno, que realmente fue un ataque al corazón, cosa la verdad bastante extraña en una mujer de 22 años. Pero, bien es verdad que han aportado pruebas gráficas, ahora enseguida las vemos. Haciendo un poco un orden cronológico, y podemos verlo aquí con Descifrando la Guerra, aquí se ve que una joven turca, o sea, turca digo yo, una joven kurda, perdón, el 13 de septiembre fue arrestada por llevar mal puesto el hijab y se la llevaron a comisaría bajo custodia policial, aquí lo pone, falleció. Se han extendido por el país diversas protestas, aquí lo vemos. Fijaos, aunque la versión oficial de su fallecimiento alude a un ataque al corazón. ¿De acuerdo? Los familiares, sin embargo, pues no creen que haya sido esa la causa, creen que ha sido una tortura. Y el problema es que en este tipo de regímenes, pues no sería tan extraño que eso de verdad hubiera sucedido. También vimos después que en el funeral de ella se reunieron centenares de mujeres y se quitaron el hijab en protesta por la obligatoriedad de llevarlo, y no solo eso, sino que sobre todo por las consecuencias y las penas que puede tener el hecho de no llevarlo.
Aquí está, han criticado los manifestantes la obligación de portar el velo. Y también, esto es muy importante, la impunidad con la que la policía actúa. Y es que, como comento, no es solo el hecho de que te obliguen a llevar un velo, que ya es horrible de por sí, debería ser evidentemente una libre elección, sino que además, si no lo llevas correctamente, pues actúa esta policía de la moral, como digo, y tiene pues mucha manga ancha, y cuando se pasan de la raya suelen tener pocas consecuencias. Aquí está el vídeo importante que quería que viéramos de la televisión del Estado de Irán, de la televisión pública, que muestra un vídeo de cómo supuestamente esa chica a la que el círculo rojo señala, se supone que es esta chica, y hay un momento dado, si es cierto, no, persa no sé, gracias. Sí que es cierto que hay un momento, ahí lo vemos, donde ella se desmaya, pierde aparentemente el conocimiento. Eso es lo que dicen las autoridades iraníes, de que eso es lo que dicen las autoridades iraníes, que ha sido un ataque al corazón y que no ha sido la policía. Sin embargo, la población en general, la verdad es que no se fía mucho de la versión oficial, o al menos eso parece, porque aquí vemos que los comercios de la ciudad de Sáquez iniciaron una huelga general protestando por la muerte de Masha Amini, de esta joven. Poco a poco, aquí, cuando hay un caso tan fuerte en un país que ha estado tantos años oprimido, lo que pasa es que sale de golpe, es como un bote de ketchup. Tú golpeas y no sale, no sale, pero en el momento en el que sale, sale muchísimo. Y por eso cuando se enciende una protesta es porque el Estado de verdad se ha pasado mucho, y en este caso, pues evidentemente se pasaron de la raya y lo que salió de golpe fueron protestas violentas. Aquí vemos estas imágenes, son bastante fuertes acerca del enfrentamiento de los que protestan con la policía. Aquí hay muchísimo que comentar. Lo primero de todo es cómo se permite, pues cómo se tiene una mano dura con algunos países, aludiendo a que no son democracia, y cómo en otros casos se deja tan laxo a la comunidad internacional las actuaciones de otros estados, como es por ejemplo el de Irán con la obligatoriedad de llevar velo, y ya no es solo Irán. Incluso en países musulmanes, pero que no tienen obligatoriedad de llevar velo, existe una fuerte presión social y familiar para llevarlo. Por eso hoy en día está visto realmente como un símbolo de opresión el velo, porque aunque es cierto que en ciertos países más, no iba a decir avanzados, que suena mal, pero sí, más avanzados socialmente, no es obligatorio llevar el velo a pesar de que tengas una familia musulmana, e incluso la propia familia musulmana te da una elección libre, es cierto que en estos países no sucede. Y por eso, veo más problema el hecho de que en estos países no tengas ninguna libre elección que en otros puedan criticarte por llevar el velo, pero tú sí que tengas la posibilidad de llevarlo. Si bien es cierto que esto es malo igual, porque a veces puede suceder en países de Occidente, en España, sin ir más lejos, que una chica puede portar velo y por ello pues ser discriminada de alguna forma. Hace poco salió una noticia de que un colegio, no recuerdo si era en Cataluña, no dejaba a las adolescentes llevar el velo dentro de clase. A mí me parece una barbaridad. Tú no puedes negar a nadie que pueda portar una vestimenta concreta, y más aún si ni te tapa la cara ni, no sé, ni puede perjudicarte de ninguna forma. Evidentemente pues tiene que existir esa posibilidad de elección real. Sin embargo, a la otra punta del mundo pues es lo opuesto, y ya veis lo que está pasando. Espero que con la globalización sea más fácil que estos mensajes puedan llegar a distintos sitios, también que la facilidad que da Internet pueda hacer que se organicen mejor, y pues que al final acaben con esta barbaridad que es la obligatoriedad de llevar el velo. Recordando el caso de esta chica, la cuestión es que solo se enseñó la foto en el hospital, entonces sacar conclusiones es bastante precipitado. Sin embargo, siendo la familia la que insiste tanto en el hecho de que ella no sufrió un ataque al corazón, sino que
mataron de una paliza, pues... Hombre, a mí siendo Irán, la verdad es que no me extrañaría en absoluto. Pero bueno, y hablando de Irán, que hemos dicho, país opresor, poco demócrata, y es que la democracia está sufriendo un retroceso. Aquí saca Geopol unas estadísticas de Statista, que es una página web donde se puede encontrar pues, estadísticas de casi todo. De hecho, fue Statista donde yo saqué estadísticas en mi primer directo para la corona real británica, por ejemplo, o sea, tiene estadísticas de muchas cosas. Y aquí lo enseña un gráfico que muestra la evolución desde 1921, perdón, a 2021, donde hay pues más o menos, o sea, hay dos tipos de democracias y dos tipos de autocracias. La autocracia cerrada, mando yo y punto y final, autocracias electorales, donde, bueno, se supone que hay libertad de elección, pero vaya, que al final es una autocracia igual, democracias electorales y democracias liberales, los tipos de democracias bastante complementarias. ¿Qué más comentar de aquí? Un retroceso. ¿Por qué creo yo que hay un retroceso? Yo imagino que es más por el tema de que cuando hay época de bonanza, cuando las cosas van económicamente bien, es muchísimo más fácil ser más laxo, dar más facilidades a la población, no ser tan autoritario. Pero en cambio, cuando hay crisis económicas, y sabemos que, por ejemplo, en sistemas capitalistas las crisis económicas son cíclicas, si son países que no tienen una gran cultura democrática, no tienen esa idea de democracia tan asentada adentro, como es el caso de Hungría, que ahora vamos a ver, por ejemplo, pues pueden poco a poco el gobierno ir tomando más control de instituciones, ir cada vez recortando derechos a favor de una recuperación económica o a favor de medidas para beneficiarte económicamente. Y yo creo que es un poco lo que ha pasado aquí, porque lo comentaba en el tweet, que había en 2016 97 y ha descendido ahora, bueno, el año pasado en 2021 a 89. El caso más claro, o que veo yo de esto que comento, es el caso de Ucrania. Y aquí pone que el Parlamento Europeo ya no la considera democracia, la considera una autocracia electoral. El único país de la Unión Europea que tiene, digamos, esta categoría. Sí que había distintas alertas que te lo hacían pensar con ese gobierno, no diré gobierno fascista, porque al final no es fascista, pero sí tiene corte fascista en muchas de sus políticas, que es el gobierno de Orbán, pues se veía como poco a poco iba recortando libertades civiles, como es el tema a la comunidad LGTBI, a los refugiados, a las mujeres con el tema del aborto incluso. Y ha sido todo como aprovechando distintas crisis. Para empezar, la crisis económica, es decir, lo que dice el gobierno es: vamos a entrar en una crisis económica muy fuerte, necesito recortar libertades para tener más margen de actuación, poder actuar más rápido y poder tomar unas decisiones acertadas sin que pase tanto tiempo y poder recuperarnos económicamente antes. Genial. La gente dice que sí, ¿por qué no? Quiero decir, parece lógico, aunque sea peligroso. Y ante esas situaciones de crisis, pues la gente puede estar a favor de ello. ¿De acuerdo? Y otra cuestión también es no solo la económica, sino, por ejemplo, en Hungría tenía un problema con los refugiados. Bueno, realmente un problema tampoco, pero sí que hubo muchos refugiados que la Unión Europea se comprometió a tener un cupo de refugiados, aunque no lo ha cumplido, y Hungría era destino de refugiados, cosa que muchos de sus habitantes no querían. Por tanto, también se magnificó ese problema de los refugiados, igual que puede hacer aquí Vox en España perfectamente, que es magnificar el problema que suponen los refugiados, hacer lo demás, y así pues crear un problema mucho más grande del que existe, o crear un problema que no existe, y en base a esa emergencia social poder captar votos y también como efecto colateral pues atentar contra esas personas que comento. En este caso serían pues los refugiados. Por tanto, el ejemplo más bueno que veo yo para poder ilustrar esto es el caso de Hungría. Todos lo hemos visto evolucionar poco a poco, tener el peligro de la ultraderecha, que poco a poco tuviera más peso el partido de Orbán,
que cada vez apareciera más en las noticias, ver cómo Europa viraba entera hacia la derecha, poco a poco, se hizo con el poder y fue implementando muchas medidas que a lo mejor en otros países, a pesar de ganar con ese discurso, no podría implementar. Porque creo también que aquí hay un factor muy importante que es cómo es la sociedad en ese país. Es decir, hay muchas propuestas, por ejemplo, de Vox que yo creo, porque es el ejemplo más claro que nos puede venir todos a la mente, que yo creo que no se podrían implementar en la sociedad española, a pesar de que ellos ganaran. Es decir, por ejemplo, prohibición del aborto, limitación de algunos derechos que se han logrado respecto a la comunidad LGTBI. Creo que a pesar de que ellos ganaran, de que la mayoría les votara, son cosas que no se podrían implementar en España. Son políticas que en España no caben. Porque socialmente, en ese sentido, somos más avanzados. Y por tanto, no permitiríamos que eso pudiera suceder. Pasando, por cierto, a otro tema que toca indirectamente a España. Aunque este de Hungría sí, porque Unión Europea están los dos, pero bueno. Un tema que, por cierto, también me interesa bastante porque es una figura que veo muy curiosa, muy extraña. Que es el tema de Mohamed IV. O sea, Mohamed VI, perdón. Mohamed VI, rey de Marruecos, estuvo ausente en el funeral de la reina de Inglaterra. La cuestión aquí es que el rey Mohamed VI lleva ausente mucho tiempo en Marruecos. Hace pocas apariciones públicas, no va a todos los actos de la corona. Aquí en el funeral de la reina Isabel II ha ido su hijo en vez de él. Y la verdad es que mucha gente se está preguntando, yo entre ellos, a qué se debe, porque no es un hombre tan mayor. Creo que ronda los 56 años o 53 años, por ahí está, no es excesivamente mayor. Rey de Marruecos, 59 años. Bueno, 59 años tampoco es una edad que vea yo excesivamente peligrosa o difícil. No es el príncipe Carlos, que ahora empieza a reinar con 73, vaya. Y bueno, eso, que va progresivamente desapareciendo de la vida pública. Esta figura es muy interesante porque es rey de Marruecos. Cuando heredó el trono de su padre, fue con 30 y pico años, también 34 o así, y lo hizo soltero, cosa que no había pasado nunca en Marruecos. Y fue como forzado a casarse, bueno, forzado no, tenía que casarse porque en Marruecos nunca había sucedido que un rey se alzara al trono sin mujer, o sea, eso no podía pasar. Entonces tuvo que buscarse una esposa y se casó con ella. Sin embargo, se rumorea que sus gustos sexuales no son precisamente los que más aceptaría Marruecos. La figura del rey en Marruecos es tremendamente importante. Los partidos políticos se guían mucho por lo que diga el rey. Y la sociedad tiene un gran aprecio al rey y lo tiene como de verdad una figura de líder. Más o menos similar a lo que pasa en Inglaterra. Y hay un libro que escribe... Estaba por aquí el libro que lo escribe un ex soldado marroquí, que es... ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, es un libro que habla de todo el tema de Mohamed VI, su figura, las cosas que más quiere tapar Marruecos, que menos le interesa que se sepa. Y por ejemplo aquí vemos el tema de su mujer, que no se ha visto durante los últimos años, y lo que sí que se dicen es que están separados en silencio y que Mohamed VI pues se ha dedicado a pasarla bien por ahí por donde ha ido, y no precisamente con mujeres. Voy a ver si encuentro el libro. Ahora mismo no encuentro el libro, pero sí, este es un... Vaya, que lo ha escrito... Aquí pone Memorias de un soldado marroquí, de Isú. Muy bien. Pues en este libro se habla de todo el tema de la figura de este rey, muy curioso, y la verdad es que yo creo que España, igual que hay países que están enfrentados con Rusia y están intentando ahora hacerle daño a Rusia con el tema de que Rusia está ocupado con Ucrania, creo que también podría hacer algo similar España, porque la figura del rey de Marruecos, que es tremendamente importante, está bastante dañada.
Es decir, no aparece ya en actos públicos. Su figura no es exactamente lo que es aceptable para la sociedad marroquí. Y lo último de todo, cuando se lo encontraron directamente borracho en las calles de París. O sea, hay un vídeo que se hizo viral en Twitter. Mira, aquí captan al rey de Marruecos, Mohamed VI. Ah, hey, mira, la bandera saharaui normal. Lo habrá subido con ganas el vídeo. Borracho y dando tumbos en las calles de París. Recordemos que Marruecos ha estado a España amenazándola y cogiéndola por los cojones bastante últimamente, con todo el tema de las fronteras, de dejar pasar más gente a menos, jugando un poco para presionar, por ejemplo, sin ir más lejos, sobre el tema saharaui. Y España, la verdad es que de momento ha cedido en todo. De hecho, se ha enfrentado con Argelia, que era exportador de gas con España, con tal de quedar bien con Marruecos, a quien no le debes nada. O sea, un país extranjero con el PIB de Andalucía te está extorsionando. O sea, me parece increíblemente ridículo. Aquí vemos el vídeo por si alguien no lo había visto. Fijaos, es el rey Mohamed VI de París. El vídeo es muy breve, pero se ve que el hombre va bastante perjudicado. A ver, voy a volver a ponerlo. O sea, fijaos por París y, en fin, yo no entiendo por qué España no aprovecha esta falta de liderazgo, de un líder fuerte. Yo creo que si puedes grabar este vídeo del rey de Marruecos, que por cierto, si es musulmán se supone que no tiene que beber, que cuando eres rey de Marruecos también te declaran otro título que es rey de los fieles, o algo así. Mohamed VI, sí, te hacen rey de Marruecos y además rey de los fieles. Es las dos cosas. De los fieles de, evidentemente, el Islam. De aquí, rey de los... Te hacen rey, es que es rey de los fieles, algo así. Mira, líder religioso de los fieles. ¿De acuerdo? Es los dos cargos que tiene. Rey y líder religioso de los fieles. Supone que no puede beber alcohol. Tú imagínate decirle a toda tu población no puedes beber alcohol, no puedes beber alcohol, y tú aparecer, yo ya no sé ni dónde tengo el vídeo, pero y tú aparecer borrachísimo por las calles de París. Aquí está, borracho por las calles de París. O sea, me parece increíble. Si esto lo puede sacar alguien en la calle haciendo un vídeo desde su coche, si el CNI se pusiera un mínimo las pilas, a saber qué barbaridad de vídeos podría sacar. Es que seguro que le saca una orgía gay en los reservados de una discoteca para extorsionarle. Es que estoy seguro. Lo que pasa es que, como en política exterior en España siempre hemos sido tan inútiles, pues es lo que pasa, que un país con el PIB de Andalucía te extorsiona cuando tiene un rey musulmán que no aparece, que tiene tendencias homosexuales y que va borracho por las calles de París. Yo qué sé, chicos, al final es un cortita y al pie, te la están pasando casi en la línea de gol. Es que no hay más. Pero bueno, y aquí lo dejo porque tampoco hay mucho más análisis. Quiero ver si cómo evoluciona el tema del rey de Marruecos, si vuelve a la vida pública, si vuelve a hacer alguna aparición o lo deja todo en su hijo, que por cierto, antes de nada, esto ya es una pura curiosidad yo, por hacer la tontería, que quiero que sepáis cómo se llama el hijo de este señor. Aquí está, Mulay Hassan, que se llama Mulay Hassan, vale, pero su nombre completo es Hassan ibn Mohamed al-Alawi Hassan bin Mohamed bin Hassan bin Mohamed bin Youssef bin Hassan bin Mohamed bin Abderrahman bin Hisham bin Mohamed bin Abdullah bin Ismail Mulay Ali Sharif, príncipe heredero de Marruecos y miembro de la dinastía Alawi. Y con esto me voy del rey de Marruecos, que ya me tiene un poco harto. Rey de Marruecos y la inutilidad de España. Las dos me tienen hartos. Muy bien, correos, eso es lo que necesitábamos. E hilando con África, hoy he visto este tuit que me ha indignado bastante, porque aquí hay una noticia de que Estados Unidos envió a este señor a una especie de como... Es que no sé cómo explicarlo, pero vamos, es una organización africana que hace como una especie de congreso para hablar del cambio climático en este caso, ¿de acuerdo? Mira, Kerry Coles. Y le dijo a los países africanos que tenían que bajar sus emisiones. Pero es que aquí es donde está lo cojonudo.
que es el hecho de que, mira, aquí lo pone, en la conferencia africana sobre el medio ambiente en Dakar, Kerry reconoció que los 48 países del África subsahariana emiten solo el 0,55% de las emisiones nocivas globales, pero que todas las naciones deben unirse ante la crisis. A ver, países con el 70-80% de su población sumida en la pobreza, que no tienen tejido industrial prácticamente, que lo único que tienen es recursos naturales y los malvenden por presiones externas de Occidente, de nosotros, les estás diciendo que su única forma de desarrollarse y de crecimiento se lo vas a limitar cuando hacen el 0,55% de las emisiones nocivas globales, reconocidos directamente por este señor. O sea... Y lo de los marroquíes están hartos, pues deberían derrocarlo. Yo creo que no tardará mucho en el tema de irse de la corona, eh, porque, porque va a hacerle a su hijo, ha desaparecido de la vida pública. Sí, dos hermanos. Sí, 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 eso sí que es verdad que es... hay dos hermanos que son amigos suyos, tienen como... Él los llama de una forma en concreto, o sea, tienen como un mote para ellos, y la verdad es que sí es bastante escándalo. Lo del rey es indecente, al final lo mantienen porque la monarquía es una figura muy importante allí, pero bueno. Sonsal 16, buenas noches. Buenas noches. Continuando con esto, aquí lo dice, los 48 países de África subsahariana emiten el 0,55% y tiene los huevos de pedirle a África austeridad, o sea, a África, que África está hundida en parte por culpa de Occidente y de nuestra ambición, porque Europa y Estados Unidos han quitado y puesto dictadores o presidentes en África como han querido para que les pueda vender los recursos lo más barato posible o tener tratos comerciales favorables. De hecho, por eso está molestando tanto ahora que haya entrado China a intentar repartirse el pastel también. O sea, porque quiere su pedazo. Aquí el top 15 de emisiones por cápita. Ni siquiera globales, por cápita. A ver. La que más, Arabia Saudí y Estados Unidos con 17,6. Que por cierto, Estados Unidos y tiene un poco de huevos, esto de que tú 17,6 por cápita. África es que ni aparece. Y le pidas austeridad a África. Yo es que, honestamente, lo veo una barbaridad. Me ha indignado por eso. Básicamente porque África arrastra esos problemas poscoloniales, esas injerencias externas de Estados Unidos, de Europa, y tú le estás pidiendo que haga austeridad, o sea, que se frene en la emisión de CO2, que es vital contaminar para el desarrollo, vaya, a África. Específicamente a África. La verdad es que como movimiento lo veo regular. Y pasando, por cierto, que hemos pasado del rey de Marruecos, que Marruecos está en África, a esta noticia que también está relacionada con África, vamos a pasar a otra noticia que está relacionada también con la corona, pero no con cualquier corona, con nuestra corona. Por cierto, imagino que habéis visto el tema de que han ido 4 reyes españoles al funeral de la reina Isabel II. Creo que hemos sido el país que más reyes ha enviado, porque ha juntado a los reyes actuales con los reyes eméritos. Una fantasía, la verdad, hay modo de verlo. O sea, nuestro rey, exiliado en el Medio Oriente, y es invitado a, no sé, me parece un poco desacertado por parte de la corona británica inventarles al funeral, porque al final, si te invitan al funeral de la reina Isabel II, pues tienes que ir como monarca representante de lo que sea, pero no sé. Después de todos los escándalos que ha tenido ese hombre, y aquí seguimos, porque han sacado un documental en HBO sobre los escándalos del rey Juan Carlos. Ahora mismo no sé cómo se llama. Como no quiero aprovecharme de trabajo ajeno sin citar bien, Salvar al Rey. Yo no lo he visto porque no tengo HBO. Buscaré la forma de verlo. Pero Salvando al Rey. Vamos a ver este trozo porque este trozo es totalmente impactante si de verdad es cierto, porque yo ni me he visto el documental ni nada. Esto podría estar descontextualizado de alguna forma o no ser cierto por cualquier motivo. Yo no lo sé.
Tengo que ver antes el documental, yo no lo he visto. Pero desde luego con este fragmento te quedas bastante frío. Vamos a verlo y vamos a escucharlo. A ver. ¿Viviste el 23F y lo sufriste? ¿El rey estuvo implicado en el 23F? Totalmente. El rey, digamos, es el motor del golpe. Entonces, lo que pasa es que los reyes ni entran en los asaltos Son ni exagentes del ejecutan CSI. nada. Él tiene una frase que lo refleja todo, que es: a mí, dádmelo hecho. Cuando se dan cuenta que todo ha sido un fracaso, convierten una gran traición a la democracia, una gran traición a los españoles, en un reforzamiento de la legitimidad democrática de la corona española, que estaba muy mermada, porque la corona venía, como todos sabemos, de una designación personal del caudillo, del generalísimo, y acreditan al rey como el gran salvador de la democracia española. Es una operación magistral de inteligencia, es que fue una operación de inteligencia superior. Es muy importante, sobre todo para mí, el último señor que habla, que es cierto que a lo mejor, pues después del periodo dictatorial de Franco, no estaba precisamente por las nubes la popularidad de la corona, y era una forma de legitimarla, dando a entender que era Juan Carlos I uno de los grandes artífices de la democracia. Yo también recuerdo, ¿a quién fue? Creo que fue Adolfo Suárez, que le preguntaron sobre república o monarquía, un referéndum, y dijo, esto se le escapó, él no quería decirlo, lo dijo por lo bajini, y se le escapó el hecho de que no hicieron un referéndum porque la monarquía estaba jodida. O sea, que no sabía, aquí podemos ver el vídeo, espero que no salte propaganda porque es la sexta. Pero bueno, LG Gram, nueva gama 2022, Pues, ultra ligero. la cuestión, que ahora vemos el vídeo, hablaba de que él no hacía, o España no hacían un referéndum monarquía o república porque veían que salía república. Y claro, yo lo que me pregunto es, ¿qué pasaría si después del vídeo que acabamos de ver de verdad se demostrara que estuvo el rey emérito implicado, otro anuncio, no ganarán ni nada, que estuvo implicado realmente en el 23F? Para mí sería un escándalo tan mayúsculo que no daría ni pie a un referéndum. Significaría que la corona es una institución totalmente corrupta. Porque se puede creer que se puede ser republicano, se puede creer que un título de ese calado, mejor dicho, un cargo político no se puede heredar, como es mi caso, yo creo que no se debe heredar un cargo político, sea el que sea, pero si además ese cargo político participó así en un golpe de Estado, sería un escándalo mayúsculo. Vamos a ver, antes de volver al vídeo anterior, vamos a ver lo de Adolfo Suárez. El gobierno apostó por potenciar al máximo el papel del rey. El propio Suárez se lo confirmó a Victoria Prego años después. ¿Me pueden alcanzar, por favor? Hay un maletín mío por ahí, ¿no? Fue en esta entrevista en Antena 3 en 1995. Me estás cogiendo en un momento tonto a mí, me parece, porque me estás... La periodista le preguntó por la monarquía. ¿Le otorga también una legitimidad a esta monarquía, a la corona, al rey? Claro, y lo meto por una razón que no lo había contado. Y el expresidente del gobierno se tapó el micro y en un descuido reveló el secreto. Pues es simplemente que que la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía república. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Hacía encuestas y perdía. Claro. Y era Felipe el que nos estaba diciendo algo que quería. Entonces yo metí la palabra y la monarquía. Y de aquella manera... Y que había sido sometido a referéndum, ¿no? Claro. Metieron al rey en la ley para la reforma política porque si hubieran hecho un referéndum sobre la monarquía, podrían haberlo perdido. Básicamente era eso, me acaba de venir ahora a la mente y la verdad es que me viene de lujo, porque bueno, cuando hago estos directos lo tengo más o menos todo estructurado, pero lo que se me puede ocurrir en el momento se me ocurre. Ya es significativo ese hecho, yo creo que eso también tendría que haber sido un motivo de escándalo suficiente como para que mínimo hubiese una petición popular y se aclamara en las calles que hubiese un referéndum sobre monarquía o república, pero desde luego si se confirma que no solo ha sucedido ese escándalo, sino que ha habido directamente una corrupción espectacular en la monarquía para
hacerle un lavado de imagen increíble en la transición entre la dictadura y la democracia, yo ahí no tendría lugar a dudas. Es que me parecería hasta legítimo no solo no hacer un referéndum, sino extirpar directamente la monarquía de España, proclamar una república y punto. O sea, me parecería un escándalo increíble. Y también me ha gustado mucho una frase que dice que es lo de el rey dijo: a mí dadmelo hecho. Y que los reyes no entran y salen cuando se dan los golpes. Es una figura que siempre permanece en un lugar seguro, que no le gusta poder exponerse a riesgos. Y yo sí que creo que que evidentemente, y yo lo comprendo a nivel político, se hiciera un intento de mostrar a la monarquía lo mejor posible. España iba a entrar en una nueva etapa, iba a haber monarquía, el rey estaba designado por Franco, que eso daba mala imagen. Yo entiendo que a nivel político tienes que intentar hacer un lavado de cara, pero estar directamente implicado en el 23F, me gustaría poder ver el documental para poder ver hasta qué punto de verdad tuvo esa implicación y hasta qué punto existe una corrupción tan generalizada en la corona española, que luego ya va aparte de todos los escándalos que ha tenido, de lo de los elefantes, el dinero saudí, las múltiples amantes, eso ya va aparte. Y bueno, la verdad es que, joder, Juan Carlos tenía para todo. Eso sí, era divertido, por lo menos. Te robaba, estaba viviendo del cuento, pero oye, daba cosas divertidas, daba noticias y cosas. Bueno, servía como elemento cómico, desde luego. Más España, más Españita. Me ha gustado mucho, irónicamente, leer esto hoy. Nos sumamos a Madrid en el tren del superliberalismo y se ha anunciado en Andalucía que se suprime el impuesto de sucesión. De acuerdo, el impuesto de sucesión es el impuesto que se debe pagar, lo sabemos, para heredar bienes. ¿Cuál es la cosa? Que este era un impuesto que se ponía a la gente que le daba más de 700.000 de patrimonio. ¿De acuerdo? Esto afecta a 17.000 andaluces y se recaudaba 90 millones de euros. Aquí hay muchas partes. Primero, son 90 millones de euros que van a los servicios públicos. Segundo, afecta solo a 17.000 y se ha vendido, y esto es una cosa que me da mucha rabia, se ha vendido por parte del gobierno andaluz, se ha vendido como una rebaja de impuestos global. Quiero decir, Andalucía, que tiene 8 o 9 millones de habitantes, yo ahora mismo no lo sé, van a dejar de pagar esos impuestos 17.000. Es un porcentaje irrisorio de los mismos. Entonces, si a mí me vienes liberalmente con la excusa con algún argumento liberal y me cuentas que van a pagar menos impuestos y va a poder reinvertirse mejor, van a poder invertir en tal, van a poder pagar mejores sueldos, van a mover la economía, y eso es un beneficio para todos, bueno, pues te lo puedo comprar, evidentemente. Ahora, no me lo vendas como que ahora Andalucía tiene menos impuestos, ahora los andaluces pagamos menos impuestos, porque da a entender una generalización que no existe. Da a entender que es un beneficio para la población que no existe. No todo el mundo se beneficia de eso. Es más, un porcentaje increíblemente mínimo. Y ya luego está también comentar que yo me gusta el impuesto de sucesiones, creo que debe estar, pero sí que entiendo ciertos argumentos como que una vez tú ya heredas, ese nuevo patrimonio ya paga impuestos nuevos y por tanto el impuesto de sucesiones es como volver a poner un impuesto dentro de un impuesto. Y bueno, un impuesto dentro de un impuesto. Estaba leyendo el chat, lo que pasa es que me hago un poco de retraso. Sí, bueno. Lo que dice Sonsal 16, pues bastante de acuerdo. Hecho como siempre ha estado en este país. ¿Saben nadar? Sí, totalmente, totalmente. No, aquí siempre he sabido guardar la ropa. Es como que no recuerdo ahora mismo lo que decía Franco de atado y bien atado. Al final es lo que fue un heredero de Franco designado por Franco y pues que tenía que seguir un poco más o menos su obra. Pero en fin, ya solo por el hecho de que estuviera designado por un dictador, tendría que haber sido el momento en el que dijéramos basta. Continuando con Andalucía, lo que decíamos, 17.000 andaluces dejarán de pagar esto y es irrisorio. Vale, bien. Una vez tú me argumentas que esos 17.000, si heredan,
y tienen que pagar impuestos de sucesiones, vuelven a pagar un impuesto dentro de un patrimonio que ya pagará impuestos nuevos en el futuro, yo eso te lo compro. El problema es que esto también abre la vía a que hay andaluces, por ejemplo, que puedan heredar 3 o 4 pisos y vivir de rentas sin pagar ningún impuesto nuevo. Y esto a mí, que yo creo en la redistribución de la riqueza, me parece una barbaridad. Yo creo que el impuesto de sucesiones está precisamente para que los que heredan sin esforzarse, que yo entiendo que el tema de herencia, no estoy en contra de la herencia, del concepto de heredar, pero sí que es cierto que yo, si heredo de mis padres, yo no me he ganado nada, yo no me he esforzado en absoluto. Y me parece un desacierto. Se convierte después de Madrid en la segunda comunidad autónoma, si no me equivoco, que prescinde de este impuesto. Y han vendido eso como Andalucía, la segunda comunidad autónoma con menos impuestos después de Madrid. En fin. Ya yo creo que esto va a ser un hilo a seguir para la derecha, porque creo que es potente el mensaje. Creo que han logrado captar bastante atención y venderlo como un éxito colectivo, a pesar de que a muchos votantes no les afecte el hecho de que esta gente deje de pagar. Quiero decir, hay mileuristas de derechas que creo que se han tomado esta noticia como una muy buena noticia, que ahora se va a mover más la economía y al final va a repercutir en sus bolsillos. Ojalá se acierten, yo creo que no, yo creo que se equivocan frontalmente, pero vaya. En fin. Y pasando de personas a territorios. Aquí está. Un mapa que también me parece interesante comentar, de Fernando Arancón, que es director, si no me equivoco, de Orden Mundial. Sí, bueno, aquí director del Orden Mundial. Perfecto. Fijaos. La estructuración en España como mercado laboral, bueno, realmente de Europa, pero fijaos en España. Lo que está en azul son como zonas en crecimiento. Los distintos tonos de verde, economías estables, y lo que está en rojo, de naranja a rojo, son regiones en decadencia. Es una barbaridad que España es el país más en decadencia proporcionalmente de todos. O sea, Madrid es el centro neurálgico, es la única megaciudad, tiene el tejido industrial más potente, es la capital, económicamente también, pero ni siquiera Barcelona, que yo me la esperaba, está catalogada como megaciudad. Y es que realmente, aparte de Madrid, que sí que tiene una industria rentable y fuerte, Barcelona y Bilbao realmente son industrias en decadencia, sobre todo Bilbao, que siempre ha tenido esa fama de región, o sea, de ciudad industrializada, el País Vasco en general, Eibar, etcétera, de ser una región muy industrial, ahora mismo está en decadencia. Y ya lo vemos, es que las únicas cosas positivas que yo veo son Madrid, megaciudad, perfecto, y luego la zona del Mediterráneo, que es más o menos en una economía estable, el norte un poco también, pero es que sobre todo me llama la atención en el centro, quitando Madrid, que es un agujero negro de pobreza, de despoblación, de falta total de industria, la España vaciada que se llama, el Teruel existe, etcétera, pues reivindicaban precisamente eso, que ellos no tienen opciones económicas viables para desarrollarse y sus regiones se mueren. A ver, esto yo no sé hasta qué punto es evitable o no, pero desde luego estoy seguro de que pueden hacerse políticas que estén orientadas a revitalizar esas zonas económica y sobre todo industrialmente. Dentro de que España ya es un país que se ha desmantelado industrialmente, o sea, ha dejado morir a gran parte de su industria y se ha centrado sobre todo en el sector servicios, que se ha visto que a la hora de la verdad lo que vale es tu potencial industrial. Que me parece curioso, porque a mí recuerdo en el colegio, cuando era pequeño, dábamos el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, y sobre todo hacían hincapié en que lo importante, lo que más dinero daba, era el sector terciario. Pero aparte de ser más volátil, es que creo que es mentira, porque los países que han tenido una industria fuerte, que en la zona euro ha sido básicamente Alemania, han sido los que menos han notado las crisis económicas y más fuerte han podido recuperarse. Y al final esto demuestra que la industrialización es tremendamente importante. Y en el caso de España vemos
que es terrible. El sur de Italia es lo único que se puede parecer más Italia a España. Lo que pasa es que Italia en la zona norte tiene mucho verde, que es cierto que Italia tiene una polarización increíble entre la zona norte y la zona sur. De hecho, de ahí la independencia que buscan, la zona norte, que son más ricos, Lega Norte, etcétera. Y básicamente buscan esa independencia porque son más ricos. Porque las otras zonas, la zona del sur, Nápoles, es muy pobre, extremadamente pobre, y ahí la vemos. Pero incluso en Italia hay mucho menos rojo que en España, proporcionalmente muchísimo menos rojo. En Italia, de hecho, casi la mitad o incluso la mitad es verde. Pero es que el caso de España es increíblemente desolador. Y al final estamos hinchando Madrid, y yo creo que tienen que hacerse políticas al final para que también el resto de territorios puedan reactivarse industrialmente. Porque si no, al final tú no puedes concentrar toda la capacidad industrial, económica y toda la población en un solo punto. Me parece una barbaridad, y esta es la reflexión grande que dejo para acabar. Y también, por cierto, una curiosidad, y es que ya no tiene nada que ver con esto, lo he leído antes y me acabo de acordar, que Kazajistán, su capital, ya no se llamará Nur-Sultán, se volverá a llamar Astana. Y es que esto es una historia bastante curiosa, y es el hecho de que la capital de Kazajistán siempre se había llamado Astana, hasta que cambiaron el nombre por Nur-Sultán, ahora 3 años más o menos, porque era el expresidente del país, y ahora van a volver a llamarla Astana. No sé por qué. Le cambian el nombre y a los 3 años lo vuelven a cambiar. El nombre de Nur-Sultán, por cierto, era, como digo, del antiguo presidente, porque fue cuando pasaron a ser democracia, cuando dejaron de ser de la Unión Soviética, el primer presidente fue un señor que se llamaba Nur-Sultán. Y a ver, era presidente legítimo, pero sí que es cierto que él, por ejemplo, cambió y reformó la Constitución para poder estirar su mandato, que esto es algo que hacen muchos presidentes democráticos de países reguleros, que es lo de, si solo puedes hacer 2 mandatos seguidos por persona, reformar la Constitución y poder hacer más. Es lo que hizo este hombre. Y como fue el que había tenido un periodo más largo como presidente en la democracia, de hecho había sido el único presidente de la democracia muchos años, le llamaron así, llamaron Nur-Sultán en su honor a la ciudad, que todo hay que decirlo, tampoco es tan grave cambiarle el nombre, porque Astana es una ciudad bastante artificial. Es una ciudad que fue construida aposta para ser una metrópolis increíble e inmensa. Es todo bastante artificial, no es una ciudad histórica que lleve cientos y cientos de años siendo importante. Así que bueno, hasta aquí todo. Hoy ha habido mucha menos guerra, desde luego, no nos podemos quejar. Ha habido otras noticias, no ha habido tanta guerra, no ha estado en ese sentido tan saturado. Ya estaba harto de hablar de Ucrania, de hablar de Rusia, de hablar de Georgia, de hablar de Kirguistán, de Tayikistán. Y bueno, ha sido un repaso general. Espero que hayáis disfrutado, igual que he disfrutado yo. Muchas cosas también que han quedado en el aire y habrá que tratar en directos posteriores. Muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos el viernes a las 9.